Buenas tardes, Jesús. Jesús Laborda, como ha dicho Marga, no es la primera vez que colabora con la Universidad Popular. Es una persona que se ofrece dentro de su gran programa que tiene de trabajo, se ofrece voluntariamente a darnos aquí unas charlas sobre qué es el autoconsumo sin las energías renovables. Jesús Laborda es ingeniero, ha trabajado en Tetra Pak, en ATT, en FCC y desde el 2004 ha trabajado en las renovables y ha realizado instalaciones fotovoltaicas y en plantas termosolares. Fue la primera persona que diseñó y construyó la primera planta fotovoltaica y está diseñando continuamente plantas y a día de hoy trabaja en este terreno. Nos va a hablar de las energías, posibilidad de autoproducir nuestra propia energía eléctrica, el marco regulatorio que llevan todas estas plantas fotovoltaicas, los costes y el marco legislativo. Bueno, Jesús, cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros. Espero que la conferencia sea amena y sea un poco distendida y sobre todo es importante que, hombre, el que esté metido en el mundo este de las renovables y en particular del autoconsumo, puede que algunas de las cosas que empecemos a contar pues ya las sepan, pero en vista de que no conocemos cuál es el perfil de los asistentes a los participantes a la conferencia, iremos prácticamente de cero e iremos escalando hasta, yo creo que llegar a hacerlo comprensible y lo más importante, veamos que es viable y que es que económicamente viable y técnicamente asequible para el estado actual en la cual tenemos la técnica, ¿no? Hablar de autoconsumo es hablar de un mercado, el mercado eléctrico, y el mercado eléctrico tenemos que saber que es un mercado regulado. Por lo tanto, será la ley, será los reales decretos que vayan publicando los que permitirán en un momento que nosotros podamos ejecutar autoconsumo o podamos ejecutar un determinado tipo de plantas de generación de energía o no podamos. O sea, ¿por qué en este momento, desde hace un año y poco más, podemos hacer plantas y anteriormente no podíamos cuando estamos haciendo plantas muy grandes desde el 2004? ¿No? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué ahora mismo existe el boom de renovables en España? El boom fundamentalmente de fotovoltaica, de grandes parques que se autoadjudicaron las compañías distribuidoras, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Iberdrola está haciendo la planta más grande de Europa en este momento en Extremadura? ¿O por qué ha hecho hasta hace poco una de 500 megavatios también en Extremadura y está ahora con otra de 600? ¿Por qué Unión Fenosa está haciendo las grandes plantas? ¿Por qué ahora se puede y hay este boom que tenemos de inversiones en renovables cuando en el 2008 se cortaron radicalmente y a partir del 2010 se penalizaron por medio de la legislación de los diferentes gobiernos que hubieron en ese momento? Pues debido a que es un mercado que está regulado, es un mercado en el cual lo que se pueda o no se pueda hacer viene dictado por el Boletín Oficial del Estado. Y ahí es donde estamos. Pero claro, el Boletín Oficial del Estado tenemos que pensar, y los gobiernos tenemos que pensar que no hacen las cosas porque hoy me he levantado en verde, ecológico y demás, y a partir de hoy me dedico a fomentar las energías renovables. Ellos son más prácticos que todo eso y normalmente los lobbies que circulan alrededor son suficientemente potentes para impedir todos estos movimientos. Pero hay algo en lo cual nos viene y nos ampara, que es la legislación europea que obliga a los gobiernos de los diferentes miembros de la Comunidad Económica Europea a transgredir o a poner en legislación nacional aquellas directivas que van publicando. Es por eso por lo que en determinados momentos vemos que hay una celeridad legislativa en los diferentes países. En España tenemos que saber que prácticamente el 85% de lo que legislan
nuestras Cortes, nuestro órgano legislativo, son transposiciones de normas de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, lo primero que suele llegar es una directiva que tienen que transponerse en cada uno de los países. Los países entonces lo que hacen en función de su legislación es legislar para cumplir la normativa que viene. Entonces, en este caso, partimos, fíjense que todavía no hemos pasado de la primera transparencia esta de la presentación, y ya estamos hablando de los problemas que vienen y que tenemos que hacer frente para cumplir con lo que nos marca las directivas de la Comunidad Económica Europea. Y ahora vamos a empezar ya. Vamos a ver el autoconsumo fotovoltaico, vamos a ver el marco regulador del autoconsumo en función de la legislación española, las autorizaciones administrativas que hacen falta para poder hacer una instalación fotovoltaica, qué es la tecnología fotovoltaica, cómo está actualmente y qué es lo que hay que hacer para hacer una planta. Haremos una simulación con un chalet de aquí de Tres Cantos. Veremos la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas, ayudas para el fomento de la energía renovable, la financiación de la instalación solar, las preguntas más frecuentes que suelen haber y páginas de referencia para buscar información adicional. Si nos metemos ya, lo primero que tenemos que explicar qué es autoconsumo. Pues vamos a hablar específicamente de autoconsumo. No vamos a hablar de las grandes plantas, ni vamos a hablar de solar térmica, y vamos a hablar de las plantas termosolares. Vamos a hablar específicamente de autoconsumo, que es, cuando hablamos de autoconsumo hay que tener tres conceptos claros. Uno es el autoconsumo eléctrico, en el cual entrarán todas las plantas de renovables que sean capaces de producir algo que nosotros después vamos a consumir. El autoconsumo fotovoltaico, que cuando ya hablamos específicamente de poner plantas fotovoltaicas para hacer el autoconsumo dentro de nuestras propias instalaciones. Y luego tenemos la definición legal. Y además la definición legal es muy importante, porque es la que va a regular. Acordaos que estamos hablando de un mercado regulado, ¿no? Por lo tanto, dicen, yo de las tres que tengo aquí, desde luego la más importante para mí no es la más bonita, porque siempre que hablamos de estos legales son farragosos. Se entenderá como tal el consumo por parte de uno o varios, importantísimo ese varios, porque hace mención a que podemos hacer autoconsumo individual o autoconsumo compartido. O sea, fíjense, esta parte es muy importante, porque a partir de que metieron esta definición en un Real Decreto, ya las comunidades de vecinos en las zonas comunes que tengan encima de su edificio pueden poner fotovoltaica también y compartirla, o bien para los consumos que tengan propios del edificio, llámese luces de escalera, garajes, ascensor, etcétera, sino incluso si tienen mucha superficie para distribuirla a sus propios abonados, a los propios vecinos, ¿no? Por lo tanto, se entenderá como consumo de una parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica provenientes de instalaciones de generación próxima. Ya no tiene que estar encima de IPAD, puede estar también próxima. Y próxima, lo único que me van a obligar es que esté a menos de 500 metros, que la referencia catastral sea una determinada y que esté bajo el mismo transformador de media tensión, porque no puedo mezclar dos neutros de dos transformadores de media tensión. Esas son las únicas condiciones que me ponen. Pero ya centramos el tema y lo centramos bastante bien. Hemos dicho que el marco legislativo comunitario nos obligó en su momento a hacer un plan de energía renovable en el 2011-2020. Claro, fíjense, en el 2020 nosotros tenemos que tener un 20% de energías renovables. Con la crisis de las constructoras en el año 2009, 2010, 2011, ¿qué pasó con esto? Pues pasó que se frenaron completamente. El ministro Soria y su adjunto, el señor Nadal, frenaron completamente todo el desarrollo de las energías renovables, todas. Y nos quedamos con que llegamos al año 20 y no llegábamos al 20% de energías renovables. Cuando el Partido Socialista se hace cargo del poder, lo que se encuentra es que no llega a cumplir la directiva 28 del 2009.
Y entonces tienen que abrirlo como sea, ¿no? Tienen que abrir inmediatamente, ahora veremos cómo. Y al mismo tiempo ya había un nuevo plan, que era el plan del 21 al 30, en el cual en el 30 nosotros deberíamos tener al menos un 30% de energías renovables. Y ahora veremos que vamos a llegar al 42. ¿Por qué? Ahora lo vemos también. Fíjese, hacen un plan que es el Plan Nacional que permitirá de desarrollo de energías renovables y ponen unos objetivos importantes, ¿no? Un 23% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjese que esto aquí parece que no tiene importancia, ¿no? Sin embargo, tiene una importancia crucial. Las emisiones de CO2 tienen una importancia crucial. Tienen una importancia crucial porque es dinero. Y además es mucho dinero. Porque tenemos asignadas, vamos a ver, en el gobierno Suárez, la Comunidad Económica Europea asignó a España unas emisiones máximas de CO2 a la atmósfera. Creíamos que habíamos hecho un buen negocio, que habíamos hecho bien, pero hubo después un desarrollo industrial muy importante y multiplicamos las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2. Y hemos estado en los últimos años pagando una verdadera burrada de dinero en emisiones de CO2, comprando derechos de emisiones de CO2 cuando no los tenemos. Y ahora verán, porque quédense con esto en la copla, quédense con la copla con esto, porque ahora les voy a enseñar unas cifras que les van a escandalizar, ¿no? Después pasamos al 42 de renovables. Oiga, pero si estamos en el año 30, aquí van a ser un 30% de renovables. Es que como no voy a poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, lo que hago es compenso eso incrementando las renovables que voy a poner. Y paso al 42%. Un 39,5% mejora de eficiencia energética difícilmente medible y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica muy difícilmente alcanzable, por lo que vamos a contar. Esto hizo que al final lo que vamos al final es a quitar el carbón, eso lo tenemos muy claro, descarbonizar la economía y el avance de las renovables y sobre todo empezar a pensar en eficiencia energética, seguridad energética, el mercado interior de la energía, porque nosotros estamos casi en una isla. Sí que es cierto que tenemos unas líneas de conexión con Marruecos, con Portugal y con Francia, pero la red mallada nuestra es la que tenemos dentro, no estamos dentro de la red mallada de Europa. Y miren lo que les comentaba. Fíjense que en el cuadro de la izquierda, en el año 2016, la tonelada de CO2 estaba a 5,35 euros. A 5, por ahí, redondando los 5. Miren ustedes a la derecha, en el 2020 estamos en 24, 27, 19, 25 euros la tonelada. Y miren abajo este cuadrito pequeño. Perdón. En las últimas cotizaciones, estamos en 37 euros la tonelada de CO2. Y estamos hablando antes de que tenemos millones de toneladas de CO2. ¿Se dan ustedes cuenta cómo algunas veces soltar dinero para que otros países no industrializados avancen está bien, pero no a los niveles que nos toca pagar? Y esto hace que nosotros tengamos la necesidad de sobrellevar todo el tema este del CO2 incrementando las renovables. Por eso pasamos del 30 al 42. Al final, ¿qué es lo que queremos en los próximos años? Pues miren, la intención es que la eólica pase del 2020 con 28 al 2030 con 50.000 megavatios, es para multiplicarla por 2, pero la fotovoltaica, estamos ahora mismo en 9.000, estamos un poco más, pero vamos, estamos en 9.000, queremos llegar a 39.000, 4 veces más. Tiene un desarrollo muy importante. La termoeléctrica prácticamente se va a quedar igual, créanme que se va a quedar igual, porque o la fomentan o actualmente no es rentable. La hidráulica va a quedar igual porque no vamos a construir más pantanos. El bombeo va a quedar igual porque no construimos más pantanos, por lo tanto tenemos las que tenemos. El bombeo puro se va a incrementar. Aquí el gobierno está siendo muy optimista y está contando con Chira Soria,
la planta de bombeo de Gran Canaria. Yo llevo oyendo de la planta de Chira-Soria, no sé ya si 14 años o por ahí. Pero bueno, aquí está, ¿no? El biogás se queda porque no es rentable y se queda con lo que hay y no va a quedar más. Otras renovables, 80 prácticamente serán biomasas. O sea, biomasas pasa 1400, la biomasa le pasa igual o lo mismo. Actualmente los procesos en biomasa no son rentables. O sea, o las fomentan o no. Es más barato, por ejemplo, en cáscara de almendra, hacer pellets con ella que utilizarla para hacer biomasa y generar energía eléctrica. El carbón, vamos a cero y esto se va a cumplir sí o sí. El ciclo combinado se queda igual porque no es rentable, no son instalaciones rentables, pues la gente no va a invertir más de lo que hay y actualmente pues lo mantendrán. La cogeneración se irá bajando porque va a bajar, probablemente baje los costes de la energía. El fuel prácticamente se va a seguir bajando porque todos los combustibles fósiles van a intentar bajarlos. Y la nuclear, fíjense la nuclear, en el último del 25 al 30 pasa de 7.399 pasa a 3.181 megavatios. Miren, fíjense que tiene poco instalado, pero eso tiene poco instalado, pero funciona las 365 días al año, las 24 horas al día. Con lo cual, la energía, no estoy hablando de potencia, esto es potencia instalada. La energía que es capaz de generar es muchísima, es la base. Actualmente hay un cambio en la filosofía sobre las energías nucleares, las centrales nucleares, porque ahora se está viendo y los grandes ecologistas empiezan a estar a favor de la energía nuclear, fundamentalmente de las nuevas plantas que hay, que son bastante más seguras, porque son al final las más limpias. Fíjese que se lo dice alguien que trabaja en renovables, pero son las más limpias, porque están muy controlados los residuos. Y no emiten nada más que vapor de agua. O sea, si yo controlo los residuos y no emito nada más que vapor de agua, son las plantas más limpias que hay actualmente. La gente me puede decir, oiga, que es que resulta que Chernóbil, bueno, Chernóbil era lo que era y los militares funcionan como funcionan. ¿eh? Y a 100 millas, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Cuando la planta no es para generar electricidad, sino para generar plutonio, pues al final tenemos esos tipos de problemas. Pero que en España estemos diciéndole no a la energía nuclear, cuando tenemos 62 plantas nucleares en Francia. O sea, tenemos el problema de todas las centrales nucleares, porque ¿qué se piensan ustedes? Que la radiación cuando llegue a los Pirineos vamos a sacar una pancarta que vamos a decir, oiga, nucleares no, gracias, y aquí no pasa que este es un país con moratoria nuclear, y no va a pasar la radiación. Bueno, pues tenemos el problema de las radiaciones que pueden escaparse de cualquier planta de Francia, sin embargo no nos estamos aprovechando del beneficio que nos daría en una economía porque están generando a 8 céntimos, están generando a un precio ridículo. Y estas es lo que entran de base. Estas están funcionando siempre y son las que mantienen el sistema. Yo no sé cómo lo van a hacer para el año 30. Probablemente a las plantas que quieren quitar les den 10 años más. Pero bueno, ahí están. Ellos dicen que las van a quitar, estupendo. No sé quién va a cubrir la base porque si el 70% son renovables y las renovables per se no son gestionables porque sol tenemos las horas que tenemos de sol durante el día. Y además los diferentes meses me dan más o menos. Aire hay cuando hay. Pero cuando no hay aire ni sol, o tenemos algo en la base, y antes estaban las térmicas de carbón, o tenemos las nucleares, o no tenemos nada que soporte el sistema energético de suministro. Vamos a ver cómo se resuelve. Es un Tetris que me imagino que hay mucha gente, mucha ciudad por ahí, que serán capaces de hacer todo esto. Yo de momento pienso que al año 30 seguiremos con 7.399 megavatios instalados de energías renovables, que es el que da el sustento de energía nuclear, que es el que da el sustento para mantener un 70% de energías renovables.
Esto es lo mismo, pero fíjense que aquí la que realmente multiplica por 4 es esta precisamente, que es la fotovoltaica, que es de la que vamos a hablar ahora. Y luego, en función de eso, claro, llegan el nuevo gobierno y dice, oiga, que tenemos que cumplir las perspectivas que nos habíamos puesto, que tenemos que darle un 20% de renovables. Y miren cómo estamos. Y entonces, en el año 18, aprovechando un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, meten un último capítulo en el cual se cargan toda la legislación que había habido anteriormente que penalizaba la instalación de autoconsumo y de instalaciones fotovoltaicas y dan vía libre otra vez a ellas, ¿no? En primer lugar, se basa en hacen la ley, bueno, la diferencia entre un Real Decreto Ley y un Real Decreto es que el Real Decreto Ley no se le puede impugnar hasta que los efectos negativos de ese Real Decreto tienen presencia. O sea que, por ejemplo, si te dicen que hasta un año tú no vas a ver los efectos, hasta un año más tarde tú no podrás impugnar un Real Decreto Ley. Mientras que un Real Decreto se puede impugnar al día siguiente de estar publicado. Por eso, algunas veces, cuando vean Real Decreto Ley, piensen que algo no bueno lleva. Y es que aquí están todas las medidas, algo económicamente no muy bueno lleva que alguien puede intentar impugnar, porque aquí están todas las medidas para favorecer el consumo, los precios de consumo a los pequeños consumidores y a los más necesitados, ¿no? Y entonces, claro, esto va en contra de las facturaciones de las compañías eléctricas. Y entonces, en vez de sacar un Real Decreto, sacan un Real Decreto Ley que hasta que no se vean penalizados y puedan demostrarlo, pues no pueden recurrirlo, con lo cual entra sí o sí. Pero aquí aprovecharon para esto y entonces lo que hacen es quitan el impuesto al sol que habían puesto el ministro Soria con su adláter, el señor Nadal, y bajo la supervisión del señor Rajoy, y se lo quitan. Y a partir de entonces lo que dicen es, oiga, tenemos derecho a autoconsumir energía sin cargos, por lo tanto se quita el impuesto al sol. Se reconoce el derecho del autoconsumo compartido. No solamente tiene que ser uno, sino que además te permite que las comunidades también lo puedan hacer. Y simplifico muchísimo todo el procedimiento. Pero, ojo, tengo que meter una legislación después que diga cómo va a ser todo esto. Entonces ya tenemos la primera ley que me hace posible, pero todavía no me dicen cómo. Y entonces tengo que sacar un decreto, un Real Decreto, el 244 del 2019, del 5 de abril, que lo que explica es cómo lo vamos a hacer. Y entonces define las condiciones administrativas, técnicas y económicas, define las instalaciones próximas, que es una instalación próxima, desarrolla todo lo que es el autoconsumo individual y colectivo, deja algo que no pensábamos que íbamos a hacer en España, y es que yo pueda, cuando no tenga energía y cuando tenga energía y no la vaya a utilizar, sacarla y luego por la noche cogerla y compensar. Ya veremos cómo, porque no todo esto suena demasiado bonito y no es tan bonito, ¿no? Y regula el registro. Ahora bien, esto es para aquellas que estén conectadas a red. Quedan fuera de este Real Decreto las instalaciones aisladas y los grupos de generadores, los grupos de generación, los grupos de electrógenos. A partir de aquí ya era posible, ya podíamos empezar a hacer energía, ya podíamos tener nuestras propias plantas. Y entonces nos empiezan a explicar cómo y nos dicen, muy bien, vamos a ver, plantas menores de 100 kilovatios y mayores de 100 kilovatios. Tenemos aquí plantas menores de 100 kilovatios o hasta 100 kilovatios y mayores de 100 kilovatios. Y dices, ahora, fíjese, puedo tenerlas con excedentes o sin excedentes. ¿Qué significa esto con excedentes? Con excedentes es que lo que a mí me sobre lo saco por el contador y lo saco a la red, o sin excedentes. Y es, yo pongo un aparato que me limita que yo pueda sacar nada a la red. Entonces, vuelven a hacer otro apartado. Dice, menores de 15 kilovatios o mayores de 15 kilovatios.
sin excedentes o con excedentes menores de 15 kilovatios, los dos, un procedimiento muy abreviado, muy simple y muy rápido, de tal forma que se desarrolle muy rápidamente. A partir de 15 kilovatios lo hacemos más complejo. Si ya nos vamos a más de 100 kilovatios, que ya nos podemos ir a miles de kilovatios, lo podemos hacer sin excedente o sin excedente, pero con compensación. Y cada uno de ellos tiene debajo qué real decreto es el que regula cada uno de ellos. No voy a entrar más porque voy a dar un documento, el acceso a un documento en el cual se explica cada uno de ellos, cómo se hace y demás, porque es que esto es farragoso y nos tiraríamos 2 o 3 sesiones de estas explicando cada uno de ellos. Simplemente quédense con que los autoconsumidores pueden ser individuales o colectivos y que podemos no verter nada a red sin excedentes o verter a red. Y cuando vertamos a red, así tenemos menos de 15 kilovatios, que es lo que vamos a centrar en nosotros, si vertimos a red, después, cuando llegamos y nosotros cojamos de la red, habrá una compensación mes a mes. También es cierto que por cada 3 kilovatios que yo saque, o la compensación, pueden coger este número en la cabeza que les puede venir bien. Por cada 3 kilovatios que yo saque, me van a compensar con uno de los que yo consumo. Si yo por las mañanas me voy de casa, mi planta está produciendo maravillosamente bien, la está sacando fuera, y luego yo voy por la noche y llego a casa y enciendo la luz y empiezo a consumir, que ya por la noche mi planta fotovoltaica no está funcionando, por cada 3 kilovatios de los que yo he sacado, esto es una aproximación, ¿no? Por cada 3 kilovatios de los que yo he sacado, yo voy a poder recibir uno. Esto no es uno a uno, ¿eh? Vamos a dejarlo. Y estos serían los tipos: autoconsumo individual, autoconsumo colectivo, sin vertido. Le ponemos un equipo antivertido y no dejo pasar la energía. Autoconsumo individual, autoconsumo colectivo, con compensación. Yo saco, entro y luego veo cuál es el balance mes a mes. Y no acogido a compensación. Pero esos son todos los sistemas. Miren, hay una guía, que es la Guía Profesional de Tramitación de Autoconsumo, que ha tenido que hacer el IDAE para explicar todo esto. Viene muy bien explicada, viene muy bien. Y no solamente viene bien explicado todo esto, sino que además viene todos los procedimientos para todas las licencias y todo lo que me hace falta para poder, todos los permisos para poder hacer una planta de autoconsumo de cualquier potencia. Y además viene con la legislación de cada comunidad autónoma. O sea que viene separado por comunidades autónomas. Entonces, esta es gratuita, se puede bajar directamente del IDAE y es la Guía Profesional de Tramitación de Autoconsumo. Muy importante para el que vaya a hacer una planta de estas. Bueno, las instalaciones de autoconsumo, lo que habíamos dicho, no voy a incidir más. Pues que pueden ser también con almacenamiento, que se me estaba olvidando. Pueden venir también con almacenamiento o sin almacenamiento, con baterías o sin baterías, también lo admite. Y no, esta parte me la voy a saltar porque si no me quedaré sin tiempo como siempre, o sea, porque ya me he comido media hora y tenemos muchas cosas que hablar. Sí es importante que tengamos en cuenta que hay definiciones, estas cosas me las voy a quitar. Es importante que tengamos una idea clara, dos ideas claras a la hora de hacer una planta o desarrollar o planificar una planta fotovoltaica. La primera es, si es para nosotros de autoconsumo, no nos pasemos de 15 kilovatios, porque el procedimiento se simplifica muchísimo. Y la segunda es, si la primera es que si el autoconsumo no lo pase de... Y si puedo no llegar a 10 kilovatios nominales, no me hará falta hacer un proyecto de un técnico cualificado. Y simplemente con el boletín del instalador me vale.
Al final, el resumen de tramitación de todo esto, aquí las tramitaciones son en ámbito local, autonómico, estatal y las distribuidoras. Vamos a ver, antes de empezar a hacer la obra, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener lo que siempre se pide, la licencia de obras del ayuntamiento. O sea, tengo que irme al ayuntamiento, empezar a explicar qué es lo que quiero hacer y el ayuntamiento me dará la licencia de obra y me pedirá explicaciones. ¿Y por qué me pedirá explicaciones? Pues hombre, ¿dónde la voy a colocar? La instalación. ¿La voy a colocar sobre la cubierta? Oiga, ¿y usted se va a atrever a colocarlo en la cubierta? ¿Y cómo lo va a colocar en las cubiertas? ¿Y qué va a pasar sobre la cubierta? ¿Y va a poner usted en riesgo su casa, su cubierta, por ponerle algo encima? Son datos que hay que suministrar al ayuntamiento, ¿no? Algunas veces las instalaciones son tan complejas que tenemos que tirar de arquitectos para que avalen lo que se está haciendo sobre la cubierta. Normalmente nosotros lo que hacemos siempre es ceñirnos, adosar a la cubierta. Nos ceñimos a la inclinación de la cubierta. ¿Por qué? Porque las cubiertas están pensadas para soportar peso. Por lo tanto, si les ponemos 15 kilos por metro cuadrado, que es lo que vamos a ponerle, con la estructura de los módulos fotovoltaicos, como mucho 20 kilos, 22 kilos por metro cuadrado, prácticamente no estoy alterando absolutamente nada la cubierta y las cargas que va a tener la cubierta. Ahora bien, como yo la levante con respecto a la cubierta y la ponga en un ángulo determinado diferente al de la cubierta, si el aire sopla por delante de la placa fotovoltaica no me preocupa, porque esa va a hacer presión sobre la cubierta, sobre la cubierta en sí. Pero el viento que venga por la parte posterior de los módulos, lo que me va a provocar es una succión y va a intentar arrancarme los módulos hacia arriba. Las cubiertas no están pensadas para trabajar a succión. Y nos podemos encontrar con que podemos tener, o incluso en terrazas planas, podemos poner los módulos a una determinada inclinación y lo que tendremos con los vientos que nos lleguen por la parte posterior, lo que tendremos es un desplazamiento de los módulos y un vuelco de los módulos. Con lo cual, bueno, pues hay que justificar los cálculos que tengamos que hacer en la licencia de obra. Una vez que nos dan la licencia de obra, es cuando nos ponemos a trabajar. Si las plantas ya son grandes, habrá que probablemente pedir autorización medioambiental, una autorización administrativa de ocupación del terreno y si tenemos más de 15 kilovatios tendremos que poner un aval o garantía, un permiso de acceso o conexión y una solicitud a la compañía distribuidora, que era lo que teníamos aquí antes y que voy a volver a esta ahí. Pero normalmente por menos de 15 kilovatios, que es prácticamente lo que vamos a estar haciendo aquí, no habría falta nada más que la licencia de obras. Y avisar a la compañía de que lo vamos a hacer y hacer un acuerdo con ellos. Una vez que tengamos eso, nosotros nos ponemos a construirla y después lo que hacemos siempre, una inspección a través de una OCA, el certificado de ejecución. Si es menos de 10 kilovatios, no hace falta proyecto y por lo tanto con el boletín del instalador me vale, y a partir de ahí iríamos al ayuntamiento para que nos dieran la licencia de actividad y en el momento que tengamos eso hacemos la inscripción en el registro administrativo de autoconsumo de la planta y la compañía se ve obligada a autorizarnos el vertido a la red y empezaríamos a funcionar, ¿no? Como los contadores que tenemos ahora son bidireccionales, no haría falta añadir un contador adicional, porque ese mismo contador es capaz de contarnos lo que sacamos y lo que metemos. Esto es lo mismo, pero en otro formato, en el cual pues, justificamos un poco mejor aquí. Decimos la licencia de actividad, la inscripción en el registro, los contratos con las compañías distribuidoras y el inicio de la explotación. Todo esto está sacado de la guía esta que les he dicho del IDAE, que son los hitos que tenemos ahí. Dice, antes de iniciar la tramitación, ir al ayuntamiento, porque, ojo, vaya, tengamos el plan general de ordenación urbana, o si queremos hacerle un terreno rústico, si podemos o no podemos, hay que acercarse. Y bueno, poco más. No, de esta parte no voy a decir mucho más. Desde luego,
todo lo que es la legislación fotovoltaica, hay gabinetes específicamente que trabajan solamente con todo este tipo de información. Con lo cual, esto al final se agranda. Pero para las instalaciones pequeñas lo han hecho fácil. Y entonces las mismas empresas a las cuales ustedes les encarguen las instalaciones fotovoltaicas serán las que le hagan la tramitación prácticamente. O sea que, porque no son complejas. A partir de 15 kilovatios hacia arriba se complica. Y a partir de 100 kilovatios se complica más. Aquí lo único que podemos tener es que, oiga, me paso de 10 kilovatios. Bueno, pues se contrata a un ingeniero, le hace el proyecto, que es muy simple, le hacen el proyecto y después le hace la dirección facultativa y se acabó, no tiene más historia. Y a partir de aquí vamos a empezar ahora con la harina, un poco más la parte ingenieril del tema, y es la tecnología fotovoltaica. Dejamos a los abogados por ahí y nos metemos con la tecnología fotovoltaica. Y aquí lo primero que hay que ver es el emplazamiento lo que tenemos. Una vez que tenemos el emplazamiento, vamos a ver qué recurso tenemos, porque, oiga, mi placa fotovoltaica van a producir en función de dónde me encuentre, de qué recurso solar tenga. No es lo mismo Madrid que Asturias. Es completamente diferente, ¿no? Después la estructura que vamos a poner, el módulo fotovoltaico, el inversor, el tipo de instalación, baterías y luego coste y rentabilidad. Pero aquí ya vamos a empezar a disfrutar un poco de nuestra instalación. Va a ser más ameno, ¿no? Por lo menos técnicamente vamos a empezar a ver ya la instalación, porque hasta ahora lo único que hemos visto han sido los reales decretos y un rollazo sobre si voy a exportar, no voy a exportar, si voy a hacer o no voy a hacer. Miren, para ello lo que he hecho ha sido coger una cubierta en 3 cantos. ¿Qué le he dicho en 3 cantos? Que nosotros, nuestras cubiertas están prácticamente todas mirando este-oeste, cuando la instalación fotovoltaica que a mí me interesa debe estar mirando al sur. ¿Y cómo me como yo este marrón? Ahora, porque el sol sale por el este, sale por aquí, por el este, y declina por el oeste, por este lado. Cuando sale el sol por la mañana, los paneles que pueda poner aquí que quedan iluminados y por lo tanto producen, pero estos solamente aprovechan una parte de la energía. Y sin embargo, por la tarde, estos están produciendo y estos solamente aprovechan una parte de la energía. Cuando digo aprovechan la parte de la energía, tengo que explicarle qué es la radiación. Miren, la radiación, bueno, ahora se la cuento. Yo creo que con esto queda claro, y esta es la mayor parte del problema que podemos tener aquí, en 3 cantos. Miren, esta parte de la parte inferior es el sur, la parte superior es el norte. Y entonces, fíjense, en esta cubierta que yo he seleccionado, veo que tienen una ventana, una claraboya, tienen otra ventana, otra claraboya, tienen 2 chimeneas que no me preocupan, porque las sombras las va a dar hacia arriba. Sí me preocuparía si tuviese que utilizar estas cubiertas, porque tendría la sombra de las chimeneas. Pero sin embargo aquí no, porque aquí no tengo chimeneas, las chimeneas son compartidas 2 casas a 2 casas, y por lo tanto yo aquí no tengo ninguna sombra, es una zona ideal tal vez. Sin embargo, aquí en la siguiente, en la anterior, pues tengo la sombra de las chimeneas estas, y en la siguiente, que tendría que ser de la misma forma, hay un escalón que va en contra. Hay un escalón, los chalés suben la cota y por lo tanto va a tener sombras por aquí. Por lo tanto, de toda esta zona, fíjense aquí, ven, también el escalón, ven cómo empieza a hacer la sombra por aquí y probablemente toda esta zona no se pueda utilizar. He cogido, lógicamente, el que más me interesaba, ¿no? Y aquí yo lo que hago es, lo cubico y al mismo tiempo pongo un testigo de medida para cuando lo lleve este dibujo, lo lleve a AutoCAD, pueda escalarlo. Una vez que lo escale, yo ya puedo trabajar con él y puedo poner módulos a una determinada, ver cuántos módulos y en qué orientación los pongo. Fíjense que todavía no he hecho nada, no estoy pensando, solamente estoy viendo cuántos módulos me caben. Pero claro, para ver cuántos módulos me caben, lo primero que tengo es que seleccionar el módulo. Y entonces lo que hago es que selecciono un módulo.
Y en ese módulo que selecciono, yo veo cuáles son las dimensiones que tiene. En este caso, tiene 2,10 por 1, sí, por 1,10, 2,10 por 1,10 aproximadamente. Pero fíjese, ya empiezo ya, solamente hasta ahora lo único que he tenido son medidas, no he entrado todavía en fotovoltaica. Lo que estoy viendo es cuál es la potencia máxima que puedo poner en la cubierta esta en función de las sombras que yo he detectado de entrada que puedo tener. Ahora volveremos al módulo fotovoltaico. Y entonces me voy al AutoCAD y empiezo a poner módulos y me doy cuenta que puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no puedo poner 2 porque tengo la chimenea. 6, 7 y 8. Y aquí puedo poner otros 8. Pero además no puedo mezclarlos porque estos van a trabajar por la mañana y por la tarde menos, y estos van a trabajar por la tarde y por la mañana menos. Por lo tanto, esto es una instalación y esto es otra. Y entonces yo lo que hago con esto, digo, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a ver qué se nos ocurre. Hasta ahí dejamos la instalación. Ya sé cuántos módulos son los que puedo poner en la cubierta. ¿Cuál es el siguiente parámetro que me hace falta para poder obtener yo datos? El recurso solar. O sea, oiga, ¿cuántas horas de sol y qué calidad de sol tengo yo aquí? Y aquí ya es cuando tengo que explicar algunas cosas que me hacían falta en el otro lado. La primera es cómo llega la radiación solar, los fotones de energía desde el sol a la Tierra. Miren, todos vienen por línea recta y llegan 9 minutos después de que se hayan producido en el sol. Pero cuando entran en la atmósfera, van a chocar con diferentes, porque aquí lo que tenemos es una atmósfera que tiene nitrógeno, que tiene multitud de componentes, y los fotones conforme entran, algunos llegarán directamente y se llamará radiación directa. Algunos llegarán directamente. Pero hay otros que serán difundidos, hay otros que llegarán, pero se reflejarán porque tengo una superficie donde se puede reflejar. Hay otros que serán absorbidos y hay otros que serán reflejados hacia afuera. Y hay otros que llegarán, tocarán con algo y saldrán con un ángulo diferente al ángulo que venían en la radiación directa. Mire, si yo quito toda la radiación directa que tengo, o sea, si yo un día tengo una nube muy grande y no me llega radiación directa, sin embargo yo tengo luz alrededor y puedo ver estos días que hemos tenido plomizos, ¿no? Yo sigo pudiendo ver. La radiación que está llegando es radiación indirecta, es radiación difusa, es la que viene con diferentes ángulos, que no viene directamente desde el Sol. Por lo tanto, tengo dos tipos de radiaciones, bueno, tengo 3 tipos de radiaciones, pero vamos, fundamentalmente 2. Uno es la radiación directa y otra es la radiación difusa. Y estas dos van a llegar a los módulos fotovoltaicos. La radiación directa en un ángulo incidente directamente del Sol. Y la radiación difusa en múltiples ángulos en función de los choques que ha tenido, pero que al final ha llegado, porque no ha sido reflexionada hacia afuera, ni ha sido absorbida. Y luego hay otra más, que se llama de albero, que es la reflejada. Pero bueno, esos son los 3 tipos de radiaciones. Fíjense, ahora volvemos a nuestra cubierta. Volvemos a nuestra cubierta. Por la mañana, aquí la mayor parte que voy a tener es radiación directa. Y aquí la que me llega, que también hay luz, pero no hay radiación directa, es radiación difusa. Mucha menos, pero tiene radiación también, que es la difusa. Por la tarde, aquí tendremos radiación directa y difusa, las dos juntas, y aquí solamente tendremos difusa. Por lo tanto, esto producirá menos de tarde y esto producirá menos de mañana. Este producirá más de mañana y este producirá más de tarde. Si volvemos otra vez más adelante ya para ver el recurso solar, podemos ver que, oiga, mire, la difusa pues puede tener hasta 200 vatios, 200 vatios metro cuadrado. O sea que cada metro cuadrado yo puedo recibir 200 vatios.
Si lo tengo una hora, serían 200 vatios hora, que ya está esa energía, ¿no? Pero la potencia que yo recibo, la radiación que yo recibo, son vatios metro cuadrado, y en este caso, en difusa, pues serían unos 200. Conforme se va aclarando el día, va subiendo, y cuando ya tengo un sol despejado, se considera que la máxima que podemos tener, hay picos, ¿no? Pero vamos, la máxima que puedo tener son 1000 vatios metro cuadrado. Aquí ven un poco cómo se distribuye esto. Entonces, por la mañana, en la cara que no se quede iluminada, pues tendría unos 200 vatios metro cuadrado los días claros, mientras que en la cara que esté iluminada, pues tendría 800, 900 vatios metro cuadrado. Por la tarde sería al contrario. Esto me hace que yo tenga dos instalaciones en una. Ahora veremos cómo lo comemos, ¿no? Pero no, tiene su forma de tratarlo. Y luego, otra cosa que me interesa, sobre todo cuando lleguen la gente a hablar con ustedes de su instalación y demás, es cierta jerga, ¿no? Vamos a ver. Este es el sur. Si estamos en el hemisferio norte, los paneles se ponen mirando hacia el sur. Si estamos en el hemisferio sur, los paneles se ponen mirando hacia el norte, hacia el ecuador. Por lo tanto, si estamos en el hemisferio norte, vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Y es, ¿dónde me interesa ponerlo? Pues mirando al sur. Pero en este caso, fíjense que tenemos mala suerte porque lo estamos poniendo mirando al este y mirando al oeste. Sin embargo, lo óptimo es mirando al sur. Tenemos una ventaja, que el ángulo para Madrid son 30 grados y aquí la cubierta esta que yo les estoy diciendo tiene 30 grados de inclinación. Algo teníamos que tener bueno, ¿no? Pero lo óptimo sería que se pudiese mirando al sur. La distancia que hay en módulo desde donde yo me quedo mirando hacia el sur se llama azimut. Con Z o con C, están metidos en las dos acepciones. O sea que la desviación que yo tenga con respecto al sur, hacia izquierda, hacia derecha, hacia el este o hacia el oeste, se llama azimut. Y el sol no solamente sale por un lugar entre el sur y el este, y declina entre un punto cada día diferente entre el sur y el oeste. Es más, a partir del 21 de marzo y del 30 de septiembre, del 21 de marzo saldrá por detrás del este y declinará por detrás del oeste. A partir del 21 de septiembre saldrá por delante del este y declinará por delante del oeste. Y luego otra cosa, y es la elevación solar. El sol no se eleva siempre por igual. Conforme el día más que la elevación solar, que esta elevación solar es menor, es el 21 de diciembre. Y el día que la elevación solar es máxima es el 21 de junio, porque este es el solsticio de invierno y luego la otra será el solsticio de verano. Tengan en cuenta que aquí es el día más corto del año, porque en Argentina es el día más largo del año, porque en el hemisferio sur es el día más largo del año. Se llama solsticio porque, oiga, solsticio es para ellos, ¿no? Solsticio. Mientras que el día 31 de marzo, que sale justamente en el este y se declina justamente en el oeste, se llaman equinoccios. El día 31 de junio será el solsticio de verano en nuestro hemisferio. Y será el momento en el cual tengamos nosotros la mayor altura solar, sin embargo en Argentina tendrán el día más corto y por lo tanto el de menor inclinación del Sol. Simplemente dos cosas, azimut y elevación solar. Fíjese, esto es lo que le decía. En el solsticio de invierno, el Sol sale a 30 grados de aquí, del este, y declina a 30 grados del oeste. Y la altura solar es muy pequeña. Conforme va avanzando, el día cuando entra la primavera, sale justamente en el este y declina justamente en el oeste. Y ese día dura lo mismo la noche que el día, 12 horas. Estamos a punto, dentro de 21 días lo tendremos. Y sin embargo, en el solsticio de verano, nosotros saldremos a 30 grados por encima del este y declinaremos 30 grados por encima del oeste.
Y la altura solar van viendo aquí cómo va variando día a día. Tengan en cuenta que cuando estamos en invierno, hemos llegado al 21 de diciembre, cada día que pase ganamos 1 minuto por la mañana y 1 minuto por la tarde. Cuando llegamos al 21 de junio, perdemos 1 minuto por la mañana de luz y 1 minuto por la tarde. Aunque hemos estado hablando de posiciones y demás, podemos agobiarnos más de la cuenta, ¿eh? Los paneles fotovoltaicos no son tan sensibles como pensamos a pequeños movimientos, ¿no? Mire, aquí yo para la zona de Madrid, fíjese, si yo estuviese mirando al sur y en una inclinación de 30 grados, que es lo óptimo, estaría aquí. Y aquí tengo toda la radiación. Pero oiga, alrededor de todo esto, yo voy a tener prácticamente la misma radiación. O sea que 10 grados más, 20 grados más, hasta si me apuran 30 grados más con la misma elevación, estoy teniendo casi el mismo rendimiento. Fíjense que los módulos que vamos a poner nosotros, vamos a poner mirando hacia el este y mirando hacia el oeste a 30 grados y vamos a estar aquí, que es lo mismo que si estuviéramos moviéndonos aquí. Por lo tanto, yo antes les he metido el miedo en el cuerpo, pero realmente no es tan agobiante, ¿eh? Hay vida, ¿eh? O sea, podemos seguir haciendo la instalación aunque esté mirando hacia el este y hacia el oeste. Esto sería una cubierta integrada. Aprovechamos el agua que tienen, la inclinación de las aguas que tiene la casa y la estructura que hago me ciño a ella. Aquí por detrás no va a haber nunca viento y todos los vientos que vienen son los mismos que soportaba ya la casa. Le estamos poniendo una carga muerta de 20 kilos metro cuadrado, que es prácticamente despreciable para este tipo de construcciones. En este tipo de instalaciones, cuando la cubierta es directamente adosada, normalmente los ayuntamientos no suelen ponernos pegas ni nos piden estudios adicionales para aprovechar, para darnos la licencia. Hay una dirección de la Comunidad Económica Europea que se llama PVGIS, en el cual se pueden hacer las previsiones de lo que va a pasar. Y además me dan datos sobre radiación y todo lo que necesito en la instalación. Y además, comentándole prácticamente algo sobre la instalación, me dice cómo me va a dar. Fíjense, quédense con este número. Me dice que me va a dar 13.581 kilovatios al año. Quédense con ese número, porque ahora lo vamos a hacer en serio y veremos que son un poco optimistas, pero bueno, para ser una herramienta gratuita de la Comunidad Económica Europea que se utiliza y además es muy rápida de utilizar y muy fácil de utilizar, no está mal, ¿eh? A partir de ahí, hay otras herramientas que me dicen a mí que me hablan con más seguridad del recurso solar. Una de ellas es el PVGIS, en el cual yo, por ejemplo, he hecho la interpolación entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y la ciudad universitaria y he sacado todos estos datos que son con los que yo voy a trabajar. Bien. A partir de aquí, yo ya tengo el recurso solar. Yo ya sé cuál es la materia prima que tengo, qué combustible tengo. Y ahora es cuando ya puedo empezar a pensar en hacer la instalación. Fíjese, hasta ahora ya hemos puesto la instalación, hemos visto el número máximo de módulos que podíamos poner y ahora el segundo parámetro. Y sé cuál es el recurso que tengo, cuál es la gasolina que tengo, cuál es el carburante que tengo para convertirlo en energía eléctrica, que es el recurso solar. Una vez que tengo eso, yo lo que hago es que diseño mi casa y la someto a un simulador. La pongo y entonces voy a simularla. Vamos a ver si, si soy capaz de cambiar pantallas sin estropear esto. Vamos a ver. Mire, esta es la planta que tenemos y lo que he hecho ha sido definir
el recurso solar, que es lo que les había comentado antes. Una vez que he definido el recurso solar, lo que he hecho ha sido dibujarla. ¿Están viéndolo? Me tienen que confirmar si están viendo ahora mismo. Sí, sí, Vale. Jesús. Fíjese, yo lo que he hecho ha sido pintarla. La he pintado, se la voy a poner de fecolorines y lo que voy a hacer es simularla. Para esto tengo que aparecerlo más pequeño porque tengo las imágenes de ustedes ahí y no puedo. Vengo aquí y empiezo a simular los sombreados. Y digo, el día 21 de diciembre, dijo, mira cómo se me comporta, aquí se ilumina, aquí no se ilumina, no lo veo bien, voy a ponerlo en 2 dimensiones. Lo pongo en 2 dimensiones, me pongo encima y digo, voy a ponerlo otra vez. Y mire, por la mañana se me ilumina ese y por la tarde se me ilumina el otro. Digo, sí, vale, y voy a ver qué me pasa el 21 de marzo, enero, febrero, marzo. El 21 de marzo y lo simulo. Digo, mira, ya está más tiempo, claro, lógicamente, el sol ya está más alto. Fíjese que hay momentos en los cuales los dos están iluminados, ¿no? Y al final, pues declina, ¿no? Y aquí tengo el análisis que tengo un 8,7% de pérdidas. Si me voy al 21 de junio, que es el solsticio de verano, vamos a ver qué pasa. Fíjese, sale por detrás del este, viene hacia adelante, está pasando por el, bueno, se ha quedado ahí pensando, pero se está pasando pasará ahora por el sur y declinará, fíjese dónde declina, por encima del oeste, 30 grados por encima del oeste, como habíamos dicho. Pero fíjese que yo ya estoy haciendo la previsión de sombras. Una vez que he hecho la previsión de sombras, hago el cálculo del comportamiento de las sombras y una vez que tengo eso, yo lo que hago es que dictamino el sistema, pongo el sistema. Y el sistema lo que voy a hacer es decirle que tiene 2 orientaciones. Una orientación para un agua y otra orientación para otra. Una orientación a 30 grados 90, menos 90 y otra 30 grados 90. O sea, una a un lado y la otra al otro y a 30 grados. Y entonces aquí es donde yo defino qué potencial la que voy a poner, qué módulos son los que voy a poner, qué inversor voy a poner y me dice que tengo que poner una serie de 8 módulos. Hombre, si me coincide con la que yo tenía, qué casualidad. Bueno, no es una casualidad, ¿no? Vamos, tenemos 8 módulos, que es lo que yo había previsto. Y ya me dice prácticamente todos los datos eléctricos que a mí me haría falta para hacer la instalación. En función de esto, lo que hago es una simulación. Hago una simulación y entonces entran todos los algoritmos y me va a dar un informe de la simulación muy importante. Me da ¿están viendo la simulación? Sí. Vale. Al principio lo que me dice es, bueno, pues que tengo 2 subconjuntos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, o tengo 8 módulos en una serie de 8 módulos. Me dice también qué inversor es el que voy a tener. Me hace la simulación que yo he previsto y aquí es una cosa muy interesante porque me dice por dónde voy a tener las sombras, y qué tipo de sombra voy a tener. Pero lo que más me interesa es esta página que tengo aquí. Y esta página que tengo aquí, lo que me da es una cosa que llaman el número mágico. El número mágico. El número mágico es porque en fotovoltaica yo sé que el 5 de marzo del año pasado no tiene nada que ver con el 5 de marzo de este año. Además, yo no tengo ninguna forma para saber cuánto va a generar el día 5 de marzo o cuánto generó el 5 de marzo del año pasado. Pero sí tengo un algoritmo que me dice al cabo del año cuántas horas la instalación está funcionando al 100%. Él hace un compendio, hace un algoritmo y lo que me da aquí es el número de horas que la instalación va a estar funcionando al 100%. Claro,
Si yo tengo la potencia que he instalado, que en este caso son 7,84 kilovatios, las multiplico por el número de horas que está funcionando al 100%, lo que me da es la energía que yo voy a sacar al año. Voy a sacar 10,33 megavatios hora o 10.330 y lo que sea, kilovatios hora año. O sea que yo sé que con esta instalación, poniendo 7,84 kilovatios o 7.840 vatios de módulos, como me han calculado que al final va a estar funcionando al 100%, 1.317 horas al año, me daría una energía de 10.330 y lo que sea kilovatios hora. Y esto además, el programa me dice por meses cómo lo va a distribuir. El mes de enero me va a dar, está en megavatios, esto lo tienen que multiplicar por 1000 para irse a kilovatios hora. Me va a dar 4.320 kilovatios, 4.300, 5.300, megavatios, 4.300, 432, 544, 893, 1.042 kilovatios. Esto es lo que me irá dando la planta. Fíjese, en los meses de verano me da más. Y la gente me dice, claro, es que es energía solar. Y yo le digo, pues no, es porque hay más horas. Porque los módulos, cuando menos producen, es en verano. No, al módulo fotovoltaico le gusta la radiación, pero no le gusta la temperatura. Conforme se incrementa la temperatura, baja el rendimiento. Pero lo que pasa es que aunque baja el rendimiento, el número de horas es mayor. Por lo tanto, tengo mayor energía, mayor cantidad de energía. Pero no porque los módulos rindan más. Los módulos cuando más se están rindiendo es en invierno, en los días fríos, muy claros. Esto no es solar térmica, es solar fotovoltaica. Por eso, los rendimientos de los módulos en los meses de verano aquí baja. Cuando más rinden los módulos es en los meses de invierno, cuando están fríos. Sin embargo, la mayor parte de la producción la tengo en los meses de verano, porque el número de horas que están trabajando son mucho más. Es un número mayor. Esto quiero que quede claro. Y aquí yo ya puedo predecir cuántas, y yo, fíjese, puedo predecir que la planta me va a dar 10.329 kilovatios hora al año. Anda, pues ya tengo la instalación, he puesto, y ahora veremos los diferentes componentes de la instalación. Tengo la instalación y además sé cuánto me va a producir. Ya, pero ¿y cuánto consumo yo? O sea, ¿esto es suficiente para lo que yo consumo? ¿No es suficiente? Bueno, ahora nos ha venido la tecnología a ayudar, porque nosotros podemos descargar nuestro consumo hora a hora del último año. Entonces, entrando a la página web de Iberdrola, nosotros tenemos acceso a descargarnos nuestras curvas de carga, que es un listado hora a hora del año anterior de lo que yo he consumido. Si por un lado yo sé cuánto es capaz de generarme la planta y por otro lado yo sé cuánto he consumido el año pasado, yo puedo ver si lo que estoy diseñando es suficiente o no es suficiente. Y entonces es cuando tenemos que entrar y voy a cambiar ahora otra vez de pantalla y me voy a ir aquí, a esta. Quiero que me confirmen que están viendo una hoja de cálculo. ¿Están viendo una hoja de cálculo? No oigo. Sí, Ah, Jesús. Se ve bien, se ve bien. Estupendo. Y entonces yo aquí, en esta, por un sitio, estoy metiendo lo que yo estoy consumiendo, pero fíjense, hora a hora, lo que yo estoy consumiendo en vatios y en kilovatios, lo que yo estoy consumiendo el día
el mes 1, día 1, a la hora 1. El mes 1 a la hora 2, a la hora 3. Yo sé cuánto estaba consumiendo yo en esos momentos. Claro, estaba consumiendo bastante porque estábamos cambiando de año y estaríamos con el jijiji, jajaja y felicitándonos el año que no sabíamos lo que nos venía encima. Porque esto es la transición del 19 al 20. Porque si lo hubiésemos sabido, a lo mejor hubiésemos cerrado la botella de champán. Y así yo tengo todos los días del año, todas las horas del año. Y por otro sitio, el PV6 me ha dado lo que me genera la planta. ¿Qué es esto? Claro, a las 0 horas no genera nada, pero a partir de esta hora, a partir de aquí, de la hora 10, hora solar, empieza a generarme ya la planta. Y esto es lo que me va a generar el día 1 de enero. Y así tengo todo el año. Hombre, si yo empiezo a restar uno de otro, yo empiezo a tener ya datos. Y saber si la planta que yo he preparado es suficiente. Y entonces vamos a empezar a ver cosas. Decimos, vamos a ver. El primer dato que tengo es diciembre del 2019. Fíjese, la planta me dice que en diciembre hubiese generado esto, lo que está en color marrón. Y lo que yo he consumido, fíjense en las navidades cómo consumen, es lo que está en azul. Fíjese, yo he consumido en el mes de enero 428 kilovatios y he sido capaz solamente de generar 329. Vamos a ver qué pasa en enero. Si me voy a enero, veo que he consumido 412, pero ya he sido capaz de generar 435. Y así voy cambiando mes a mes. La pandemia nos sacó en marzo, abril, mayo, nos dejan salir en junio, en julio todos salimos de espantada, en agosto ni Dios se quedó por aquí, pero la planta sigue funcionando. En septiembre, en octubre. Oiga, ¿y si cojo todo el año? Anda, mire, la planta me genera 10.300, ¿se acuerdan que está del número de los 10.000? 10.000 kilovatios. Y yo solamente consumo 3.500. Parece que la planta está sobredimensionada. ¿O no? ¿O no? Porque, claro, la mayor parte de lo que yo produzco durante el día, yo no lo consumo. Quiere decir que lo mando fuera. O lo pongo a cargar batería. Pero lo mando fuera. Y si lo mando fuera, de todo esto que yo mande fuera, solamente puedo recibir un tercio. ¿Qué pasa ahí? Vamos a verlo. Un segundo, que tengo que venirme aquí. Porque es que si no me tapan lo del Zoom, me tapa. Miren, si yo me vengo a la parte de excedentes, vamos ahora ya a hacer todas las operaciones que tengo que hacer para hacer las previsiones y demás. Fíjese, los excedentes que yo saco, que yo no utilizo, porque como yo puedo hacer restas aquí entre columnas, yo sé que al final he sacado a la red 8.600 kilovatios. He sacado exportado a la red 8.600 kilovatios. Que yo he consumido directamente, sin que llegue a la red, solamente 1.500 kilovatios. Fíjate, si sumo esto y esto, son los 10.000 kilovatios que me decían que habían generado. Si yo sumo esto y esto, tengo los 10.000 kilovatios que me habían dicho que habían generado. El consumo que yo tenía ha sido 3.500 kilovatios. La energía total eran los 10.000 que están. Esta parte lo he consumido directamente y esta parte, sin embargo, es la que se ha sacado a la red. Pero de la que saco a la red, solamente puedo recuperar 2.877.
que si los sumo a los que yo había autoconsumido antes, a los 1.599, me darían que yo realmente la planta he recuperado de los 10.000, 4.476, que siguen siendo 1.000 vatios, vamos a los kilovatios, 4.776 kilovatios frente a 3.563 que yo gasto. 1.000 kilovatios más, incluso sacándolo y poniéndolo, tendría yo de margen. Bueno, no va mal la cosa, aunque me pudo haber pasado. Bueno, las hojas estas las tenemos preparadas para que yo pueda cambiar los datos de la instalación. Y entonces voy a poner, en vez de 7.840, que es lo que yo tenía, voy a poner 6.000 kilovatios, 6.000 vatios, perdón. Y vamos a ver qué pasa ahora. Actualizo esto. El consumo que he tenido en el año anterior sigue siendo el mismo, 3.563 kilovatios. Pero ahora la energía generada ya no son 10.000 kilovatios, ahora son 7.755. De esos 7.755 yo he consumido directamente 1.514, porque el resto, como no estaba en casa, se han ido fuera, se han ido a la red. ¿Cuántos se han ido a la red? 6.241. Cuando yo he recuperado de la red, como he recuperado 1 de cada 3, solamente he recuperado 2.080. Sumados a los 1.514, lo que tengo son 3.594, que es prácticamente lo que yo estoy consumiendo. Por lo tanto, la instalación la tendría ajustada con 6 kilovatios. Ahora bien, el año que viene los módulos me habrán perdido un 1%. Por lo tanto, tendré ya un 1% menos. Y el año siguiente otro 1%. Y así sucesivamente. No es un 1%, viene a ser un 0,7%. Pero vamos, pongamos un 1%. Por lo tanto, yo ahora que estoy haciendo la instalación, la tengo que hacer sobredimensionada. Y entonces vamos a irnos y vamos a poner aquí otra vez, pues a lo mejor no 7.800 y vamos a probar con 7.000 a ver cómo queda. Y entonces una vez que veamos con 7.000 cómo queda, se me ha perdido. ¿Dónde tengo mi hoja de cálculo? Vamos a ver dónde tengo la hoja de cálculo. Aquí. ¿Siguen viendo la hoja de cálculo? Sí, correcto. 7.000 y ahora es que tengo que minimizarlo porque si no, no tengo las barras del zoom y me tapan. Ahora lo tengo aquí. Ya ha salido. Y ahora estaríamos, bueno, tengo que actualizar, un segundo, esto es una hoja dinámica y por lo tanto tengo que actualizarla. La actualizo y ahora estaría en 4.000, que lo dejaría mejor ahí que en el otro sitio. Pero ya fíjense, ya he sido capaz de fijar cuál es la potencia de mi instalación más o menos. O sea, puedo ahorrarme un módulo si me apuran, ¿no? O no, depende de lo que quieran. Esta energía que yo saco fuera, si no quiero sacarla fuera y pongo baterías, se pondría a cargar baterías. Y yo directamente lo que harías entonces es aprovechar las baterías para poder cargar y para poder trabajar durante la noche, cuando estoy en casa, ¿no? O sea, puedo trabajar con ellas tranquilamente. Lo que pasa es que las baterías actualmente son muy caras y la rentabilidad me la pasan 2 años más. Entonces, esta instalación yo les puedo decir que una instalación de este tipo
el payback, o sea, la amortizamos en torno entre 4 años y medio y 5 años. A partir de ahí, toda la energía que seamos capaces de generar es gratis. El coste de la instalación viene a estar, pues como son instalaciones pequeñas, normalmente los márgenes aquí no hay economía de escala y normalmente pues suelen estar, por las compañías que yo conozco por aquí, están en 0,8, 0,80 y tantos, ¿no? Vatios, euros, vatio pico. Por cada uno de los vatios estos que hemos instalado, todo completamente terminado, pues estaría en torno pues, a 80 céntimos de euro por cada uno. Luego la instalación de 7.000 vatios, 7.000 por 0,84, por ejemplo, serían unos 5.800 euros. Bueno, yo les digo que actualmente el payback, o sea, ustedes la amortizarían en 5,4 años aproximadamente. Volvemos a la presentación y empezamos a enseñarles los actores principales de esta comedia, ¿no? Porque hemos hablado de inversores, hemos hablado de módulos, hemos hablado de muchas cosas, pero no los hemos presentado todavía. Y nos hemos metido en rentabilidades y en ver cómo hacemos las simulaciones para dictaminar cuál es la instalación que mejor se puede comportar y que mejor nos viene en cada momento según la orientación y el recurso solar que tenemos. Y ya a partir de aquí nos volvemos a ir otra vez a la presentación que teníamos. Si soy capaz de encontrarla. Estábamos aquí, habíamos hecho lo del PV6, les había dicho que estábamos en el recurso solar. Voy a ponerlo la presentación en pantalla completa. Ya le he vuelto a liar otra vez. Tengo una habilidad yo para liarlo. Es que tengo la barra tapada y necesito darle a esta tecla. Vale. Este era el recurso solar. Esto es lo que se está contando del PV6. Esto es el dimensionamiento que hemos visto del PV6. Y claro que yo he puesto ya módulos, he puesto inversores, he dimensionado toda la planta, que me ayuda muchísimo la herramienta. He visto lo que me daban el PV6 como resultados, el número maravilloso, las 1317, que multiplicado por la potencia que yo he puesto, me dices cuántos kilovatios hora año yo produzco, y la tabla de resultados por meses. Pero claro, el actor principal aquí, ¿quién es? El módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico, miren, háganme caso, si en algo no tienen que escatimar es en el módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico es la herramienta principal, el que les va a convertir la radiación en energía eléctrica. No me vayan al más baratito. Sean un poco selectivos con ellos. Cojan una marca que sea pues, bancable, que se conozca, que tenga una cierta reputación. No me vayan a marca la pava, porque al final es un módulo, es un elemento que tiene que durarles a ustedes 40 años. Que cualquier instalación que hagamos nosotros sobre nuestra cubierta nos sobrevive. Entonces, no ahorren en el módulo fotovoltaico. Igual que les digo que tampoco ahorren en el inversor. Marcas buenas aquí, pues mira, tienen Canadian, tienen a Jinko, tienen a Jingli, tienen a... Hay una serie de marcas que aunque sean chinas, son de primera línea, son buenas. JA Solar. No me vayan a marcas raras, por ahorrarse una nada. O sea, grábense algunas, como ya digo, Jinko, Canadian, JA, Jingli. Quédense con marcas que son conocidas, ¿no? Vamos a ver qué es el módulo fotovoltaico. Mírate, módulos fotovoltaicos que se están poniendo ahora mismo, cristalinos todos.
Y dentro de los cristalinos habrá monocristalinos y policristalinos. Si les dan a elegir, monocristalinos siempre, son más estables que los policristalinos. Por lo tanto, seguro, sí o sí, van a ser monocristalinos. Si me voy al anterior, veré que, fíjate, ahora las células las han partido por la mitad, para evitar, porque como están puestas en serie, si una de ellas deja de producir o baja la producción, todas las que estén conectadas con ellas en la serie se comportarán exactamente igual. Y esto lo tienen que entender como si fuese una tubería. Imagínense una tubería que tiene un grosor determinado por el cual pasa agua. Si en un determinado sitio se estrangula un poco por alguna sombra, por una deposición de ave y demás, lo que pasa por esa tubería va a ser como máximo la estrangulación que tenga y lo que produzca ese que tiene, pues en este caso, la deposición de las aves. Por lo tanto, las han cambiado. Y ahora, la tecnología que nos interesa es tecnología PERT. P-E-C-R. PERT. O sea, apúntensela también si tienen pensado que sean módulos de célula partida, tecnología PERT. Preferentemente monocristalinos a policristalinos, pero si son policristalinos no pasa nada. Son menos estables, pero la producción prácticamente es la misma. El precio van a ser el mismo, le van a pedir el mismo por uno que por otro. Y cuando les enseñen el catálogo del módulo, van a ver una curva como esta. Quiero que la sepan interpretar. Mire, esto es a 1000 vatios, la intensidad que me da el módulo es la máxima. Conforme baja la radiación, conforme baja la radiación de 1000 vatios, 900, 800, va bajando la intensidad que me da el módulo. Es directamente proporcional. A 1000 estoy aquí arriba y por lo tanto la intensidad máxima que me da el módulo es esta. A 900 me da esta, a 800, a 700, a 600, a 500. Y luego, ya les he dicho que la luz le gusta, pero la temperatura no. La temperatura es inversamente proporcional a la tensión. Por lo tanto, conforme aumenta la temperatura, la tensión es menor. Por eso produce menos. Y esta es la otra curva que le van a enseñar. Y ahora ya vamos a una instalación tipo. Tengo los módulos fotovoltaicos. Fíjense, aquí es una instalación trifásica. Para una instalación monofásica, simplemente ponemos uno de ellos. Mire, en esta instalación yo he puesto que puede estar aislada, en la cual tengo un grupo y tengo los paneles fotovoltaicos y tengo baterías. Y con ello me apaño. O si quito el grupo y pongo esto que tengo aquí al lado, es la red eléctrica. Me vale para todo. Y vamos a explicar qué es esto y cómo se come esto. Mire, tengo los paneles fotovoltaicos y los paneles fotovoltaicos van a ir a un aparato que se llama inversor. Los paneles fotovoltaicos me generan corriente continua. Pero la corriente continua no es la que yo tengo en casa. La que yo tengo en casa es corriente alterna, con una determinada forma. O sea, con una frecuencia de 50 Hz y si tengo trifásica, desfasada entre ellos 120 grados. Por lo tanto, aquí lo que yo consumo es corriente alterna, con una frecuencia de 50 Hz. Sin embargo, yo que tengo continua. Por lo tanto, la continua se la meto al inversor y el inversor me saca 1 y 2, fase y neutro, monofásica, que yo después la voy a poder utilizar. Y ya me la puedo llevar, si parece el trifásico como es este, en monofásico, me lo llevaría ya directamente a un magnetotérmico y de ahí me meto al diferencial y ya a la casa. Directamente. Y como esto está conectado a la red, lo que yo no utilice, pues irá a la red. Y si tengo baterías, ahora los inversores, cuando tengo baterías, se llaman inversores híbridos y ya no hace falta como antiguamente que había que poner un regulador de carga. Ahora, estos inversores ya directamente conectan las baterías y ellos ya regulan las baterías, el funcionamiento de las baterías. Las baterías que se están poniendo actualmente ya son de ion litio. De litio. ¿Por qué? Porque mientras una batería de plomo ácido
que hace 1500 o 2000 ciclos de cargas y descargas, estas te aguantan 6000 ciclos. Son más estables y además permiten descargarse mucho más que las otras. Permiten descargarse hasta un 90%, mientras que las otras te permitían un 20%. Por lo tanto, aunque las otras son más baratas, actualmente ya todo lo que se pone en autoconsumo son baterías de litio. Ahora veremos algunas de ellas. Y esto es una instalación fotovoltaica. Que tengo una instalación trifásica, pues pongo 1, 2 y 3 y conecto esto a una fase, esto a otra fase y esto a otra fase. Y tendría una instalación trifásica. Esto es el monitorado y control para hacer el seguimiento y esto las baterías que se conectan directamente ahora a los seguidores. Es muy sencillo. Muy sencillo. Ahora veremos algunas cosas específicas. Si lo queremos poner a una forma más sencilla, tengo los módulos. Aquí me va de continua a continua un regulador para cargar la batería. Ahora ya esto no hace falta. Después salgo en continua salgo de la batería en continua y entro en un inversor, salgo del inversor en alterna y ya puedo alimentar las cosas de casa. Este es el inversor, este es el regulador de carga que últimamente ya no se utiliza porque se utilizan inversores híbridos. Esto se llama carga, los módulos y las baterías. No tenemos más historia. Y esto es, hay veces que me gusta hibridar. ¿Hibridar qué significa? Puedo, por ejemplo, si yo tengo una instalación aislada, yo no puedo arriesgarme a quedarme sin energía. Por lo tanto, puedo poner un grupo que cuando ni tengo baterías, ni tengo radiación porque hay muchas nubes, arranca el grupo y me sigue manteniendo la casa. Cuando tengo varios sistemas, que puede ser eólico, fotovoltaico, un grupo y eólico, esto se llama hibridar. Pueden estar alimentando directamente para la carga o pueden estar alimentando baterías y después las baterías alimentarán la carga. Esto es más de lo mismo. Y ahora vamos un poco a hablar de los inversores. Miren, los inversores, ¿se acuerdan que teníamos dos aguas y por lo tanto teníamos dos ambientes? Los inversores también han cambiado. Y ahora nos permiten que el mismo inversor tenga una parte una parte que trabaja completamente independiente para una agua y la otra para otra agua. Hay un MPPT1 y un MPPT2. ¿Esto qué son? Puntos de seguimiento, puntos que me hacen que trabaje el inversor en una determinada forma o en otra determinada forma, de forma separada. Por lo tanto, puedo poner un agua a esta conexión que tengo aquí y otra agua a esta inversión que tengo aquí. Y al final se van a sumar. Pero una de ellas no me va a frenar a la otra. Este me dará lo máximo que me pueda dar en función de si está iluminado o no, y esta me dará la máxima producción que me puede dar si está iluminado o no. La entrada aquí es en continua y aquí me lo convierte en alterna para sacarlo a la red. Eso es un inversor. Mire, esto es lo que le digo de en bloques. Entrada, el MPP1 para un área, la entrada 2, el MPP2, aquí se juntan, entran todos en continua y salen ya en alterna y tengo una salida a la red en alterna. Esto es un inversor de conexión a red. Cuando tengo baterías, tengo que meter un inversor híbrido que me permite una entrada de los módulos. Él regula la carga de las baterías. Y al mismo tiempo, si la puedo conectar o bien a la red o si es una aislada completamente a un grupo. Y este grupo haría como de red. Y después aquí, que yo no lo veo, lo que tengo es el consumo. Y además podría añadir un inversor normal si tengo más módulos y conectarlo directamente a la parte de corriente alterna. Estos son inversores híbridos. Inversores de red normales, que es este que tengo aquí abajo. Hay inversores híbridos cuando además de módulos tengo baterías. Estas son baterías. Las baterías ya no son como antes. Ahora son baterías muy elegantes. Caras, pero muy elegantes. Y además se gestionan ellas solas. Ellas cargan sus vasos, optimizan los vasos, optimizan las temperaturas
para no deteriorarse. Las baterías son ahora otra cosa. Esto ya casi es un mueble de decoración, ¿no? Que se ponen como muros, en los muros, no tiene nada que ver. Tipo de baterías, pues está la monoblock, la ciclo profundo, AGM, las estacionarias, pero vamos, olvídense, para lo que estamos hablando, ion litio. Y de ion litio vamos a poner unas que a mí me gustan bastante, que son la Pilotec. Estas baterías, ellas se regulan, ellas se autogestionan, puedo conectar una con otras, ampliando el sistema en un rack. Llegan los módulos, va al inversor, del inversor se conecta con las baterías y directamente, cuando le hace falta al inversor, de que detecta que ya no tiene suficiente con la radiación solar, pues tira de las baterías. Cuando tiene mucho, antes de sacarlo a la red pública, se pone a cargar baterías. Y ya cuando tiene las baterías cargadas y las cargas satisfechas y además están generando los módulos mucho, entonces las saca a la red. Ahí es inteligente ya. Todo esto lo hacen inteligente. No, nosotros ya tenemos que hacer poco. Por lo tanto, ¿y por qué baterías de litio? Por lo que les decía, la profundidad de descarga puede llegar al 90% y puede hacer hasta 6.000 ciclos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar funcionando 10 años tranquilamente. Y los precios empiezan a ser un poco interesantes. Empiezan a ser un poco interesantes. Cuando ahorro, tengo que tener en cuenta dos cosas. Que yo, cuando estoy pagando el recibo de la luz, estoy pagando dos cosas diferentes. Por un lado, un término fijo y por otro sitio, un término variable. Oiga, yo lo que estoy hablando aquí es de que van a ahorrar ustedes energía. Por lo tanto, vamos a tocar la parte de energía. Pero si no bajan el término de potencia, no se van a ahorrar la parte de potencia. La parte de potencia suele ser hasta un 45% de la factura. Por lo tanto, los ahorros que nosotros pongamos, estaremos hablando de ahorros que estarán en el área de la energía, de los kilovatios hora. Esto sí, los kilovatios hora los vamos a bajar muchísimo, pero hay una parte de la factura que no los vamos a tocar, como no sea que veamos que podemos bajar ya el término del factor de término de potencia. Por lo tanto, yo las cuentas que hago, las hago solamente teniendo en cuenta el término de energía. Que después bajamos el término de potencia, estupendo, ni el sobre hojuelas. Si me sale simplemente ahorrándome la parte de energía, yo les puedo asegurar que la rentabilidad de lo que vamos a hacer va a ser mucho mayor. Y esa es la que yo suelo hacer a la gente, para que después los números sean mejores y me vengan y cuando me ven me dicen, oye, espérate, vamos a tomar una cerveza, que esto funciona de maravilla. No me vengan después contándome penas, que ya bastante tiene uno en su casa. Para la instalación que he dicho, mire, esto me sale a mí. Poniendo los margen bruto de lo que tendría el que no lo hace y demás. En este caso, en un mes más de los 5 años, yo hubiese amortizado la instalación. Y a partir de ahí, la energía. La energía, no el término de potencia. La energía. Y a partir de ahí, estos son los ahorros que tengo en 25 años. Tengan en cuenta que en 25 años la instalación va a perder un 20%, pero va a seguir produciendo un 80%. Que son instalaciones que estamos hablando de a 40 años. A mí ya no me queda vida. A mí se me acaba. Y ahora ya empezamos con las ayudas. Pues a ver por dónde ando de tiempo, que me despisto y... Son menos 20. Bueno, vamos a ver, mira, las ayudas las voy a dejar, se las voy a mandar a Marga para que, perdón, a Elena, para que las tengáis por ahí, ¿no? Porque al final de cuentas las ayudas lo que os hace falta es saber qué orden, de dónde unas son de la Comunidad de Madrid y es una orden del 17 de diciembre del 2020 y la otra en la cual hay para fotovoltaica un 25%, bueno. Y la otra es del IDAE y la convocatoria está en el boletín oficial, aquí tenéis todos los datos y vemos las diferentes categorías en las cuales se pueden solicitar.
La financiación, por ejemplo, con las empresas con las que yo trabajo, nosotros siempre les damos una posible financiación a base del Santander, en el cual el Santander ya no deja a nosotros que no pasan por las oficinas, sino que nosotros ya directamente pues, contactamos y mandamos todos los papeles a riesgos a Santander y se los suelen dar. Y esto lo hacemos más para empresas que para instalaciones estas, pero las instalaciones estas se pueden financiar o bien con el Santander o bien con quien quiera cada uno, ¿no? O sea, esto ya puede ser un préstamo bancario, fondos propios, leasing. Y las preguntas, bueno, hay una página web del gobierno que está aquí abajo, que también lo vamos a dejar ahí, en la cual todas las preguntas que se le pueda ocurrir, hay una respuesta en la página web esta. Normalmente, marcando aquí, directamente entramos en esa página web que están por las diferentes preguntas que se suele hacer la gente cuando se enfrenta con cosas de estas. Estas son las preguntas que hay y la podemos hacer. Y aquí les dejo también una página con las páginas que consideramos más interesantes a la hora de informarse sobre autoconsumo. Y a partir de aquí, este es mi correo electrónico. Vamos a ver. Si tienen dudas, consúltenme. No esperen que yo les conteste hasta el fin de semana, porque tengo una vida bastante agitada. Les contestaré, créanme que les contestaré, pero deme el tiempo necesario. Este es mi correo. Las dudas que tengan y demás, oiga, no tengo ningún inconveniente. Yo ya estoy en un punto de mi vida en el cual, pues, bueno, suelo asesorar más que otra cosa, ¿no? Y lo que esté en mi mano, por supuesto, se lo contestaré, ¿no? Es más sencillo algunas veces, es difícil explicarse por escrito y algunas veces les resulta más sencillo el hacerlo telefónicamente. Cuando vean que es así, lo que me pueden hacer es darme un teléfono y yo les llamo. Les llamo y me cuentan lo que es y en un ratito pues lo solucionamos o le doy la mejor respuesta que le pueda dar en ese momento o le busco a alguien que le pueda dar respuesta. Y no he querido ser más pesado porque esto, como ven, se puede expandir. Y entonces a partir de ahora abrimos el ruego de preguntas y respuestas, si pueden ser, y bueno, estoy a gusto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir los micrófonos. Permitir que quien quiera pueda activar su propio micrófono. Ya hay Carmen Caballero quiere intervenir. Le damos la palabra. Quería yo saber, en el 2018 has dicho que es cuando falló todo esto, porque yo creo recordar que se arruinó mucha gente y tal. Y quería yo saber si el motivo de cambiar la política, ¿cuál fue? Y si puede volver a cambiar otra vez en breve. Te cuento, porque es que esto es una película de terror. Yo en el 2004 salió una legislación con el Real Decreto 661 que permitió el desarrollo de las energías renovables. ¿Qué pasó con esto? Pues nada, hasta el 2008 estuvimos haciendo energías fotovoltaicas. A partir del 2008 ya se veía venir, bueno, se paró todo esto de la fotovoltaica. El 2009-2010 fundamentalmente fue la crisis de las constructoras y lo que hicieron fue, en principio, el Rodríguez Zapatero lo que dijo es voy a bajar un 30% la rentabilidad, pero voy a permitir que en vez de ser 25 años lo que tienen ustedes la concesión sea
30 años. La rentabilidad venía a ser más o menos igual, por lo tanto la gente se perdió. En esto, cuando entre el 2004 y 2008, mucha gente invirtió mucho dinero porque estaban subvencionadas y la rentabilidad, el TIR que teníamos en este tipo de instalaciones estaba rondando entre el 7,5% y el 8%, 9%. Era una inversión bastante interesante. Entonces, mucha gente invirtió mucho dinero precisamente como plan de jubilación. De hecho, yo, que estaba haciendo las plantas, que hice la primera planta con capital privado, porque antes se habían hecho dos, pero con capital de la Comunidad Económica Europea, la primera que se hizo con capital privado la diseñé yo y la construí yo, que fue de 3 megavatios, que fue la más grande del mundo durante unos meses. 3 megavatios, que ahora es de risa, pero entonces era lo más grande que había. Yo me compré una pequeña huerta solar de aquellas para mi plan de pensiones. Llega Rajoy y empieza los recortes. Y hace algo que nunca se había hecho en la legislación española, y es legislar con carácter retroactivo. O sea, yo puedo decir, a partir de ahora, las primas o las subvenciones que haya van a ser estas. Pero oiga, las que avalaba un real decreto previo, tocarlas, eso no había ocurrido nunca. Eso había ocurrido en Sudamérica, en algunos países bananeros, pero no había ocurrido en un país occidental y menos en un país europeo. Pero el señor Soria y su director general, el señor Nadal, eran dos hermanos, uno estaba con Rajoy y el otro estaba con Soria, ¿sabes? Les importó un pimiento y se cargaron la seguridad jurídica. Y entonces todos los capitales salieron desfavoridos. Pero es que además esto lo que hicieron es que mucha gente que se había endeudado para tener un plan de pensiones, o cogieron esto como un plan de pensiones, se vieron abocados a unas rentabilidades asquerosas, a unas rentabilidades que no podían mantener. Y en efecto, 62.000 familias vieron cómo por otro real decreto anulaban un real decreto anterior. Ya, pero ¿ellos qué ganaron? Ellos ganaron una deuda. Ganaron una deuda. Yo tengo una inversión de 50 kilovatios en un parque fotovoltaico en Albacete, que si al cabo de 30 años me produce 1.500 o 2.000 euros, será... Y sin embargo, tuve que invertir en aquel parque un montón de dinero. No se lo cuento porque me da vergüenza. Yeah. Y si el gobierno no hubiese cambiado el sistema legislativo, o sea, el sistema retributivo con carácter retroactivo, que eso es lo que no se puede hacer en una ley. Una ley Claro. puede decir, a partir de este momento lo cambio. Lo que no puede decir es, a partir de este momento cambio lo que he hecho anteriormente, lo que he dicho anteriormente con un real decreto. Pero se han hecho ricos ellos. Ellos no, o sea, aquí no se ha hecho rico nadie. Han perdido las 62.000 familias que invirtieron en este desarrollo. Pero alguien se ha tenido que hacer rico para hacer esa... No, sí, bueno, ¿No? Vamos a ver. Yeah. ¿Quién estaba en contra de todo esto y criticó todo aquello? Se llama Galán y es presidente de una compañía de distribución de energía eléctrica que tiene la sede en Bilbao y que se llama Iberdrola. Me voy a cambiar de compañía. Le voy a contar algo más. El Real Decreto que sacaron haciendo esto, antes de que el gobierno sacara el borrador, yo vi el borrador en Bilbao. Y no le voy a decir en la mesa de quién. ¿Vale? Con eso yo creo que he sido suficientemente claro. Es que esta vida es que es una cosa. Pero ahora, sin embargo, sí les aconsejo que si tienen la oportunidad de hacer autoconsumo en sus viviendas y demás, lo promuevan. Es muy rentable y le va a ser muy beneficioso. Y vamos a trabajar todos en el medio ambiente. Decía que tengo una casita prefabricada en una urbanización que se llama Prado Pinilla, en una parcela de 2.500 metros cuadrados. La casita es muy chica. Entonces, pues supongo yo había pensado en alguna ocasión
que quizás se podía hacer como una especie de caseta o de como para poder dejar debajo el coche y que a la vez el techo sirviera para poner las placas solares. Sí, sí, sin ningún problema, seguro que sí. Además, le pone unas baterías y con lo cual le puede alargar lo que quiera. O sea, no, ahora no hay ningún problema. Con los inversores híbridos ya puede hacer instalaciones muy sencillas, relativamente baratas, que sean completamente autónomas. Y además, si no quiero que me fallen y quiero aprovecharlas también en inviernos, puedo meter un pequeño grupo que prácticamente no va a entrar nunca, pero que me asegura que en algunos días de invierno, que tenga muchos días en el cual esté nublado y que no tenga acceso y que se me descarguen las baterías y que no pueda recargarlas, poder seguir manteniendo el nivel de energía que me hace falta, estando completamente desconectado de la red. Ahí pues se gasta muy poca energía, pero lo que sí que gasto es todo el año para tener el calentador del agua caliente en marcha, porque si no hay estropicios en las tuberías cuando hiela en invierno. Créame que también le digo una cosa, que en el momento que ponemos las plantas y ponemos las placas y ponemos las baterías, aquellas casas que no consumían nada, de momento empiezan a ser grandes consumidoras. Y la gente ya se lleva un frigorífico y se lleva un televisor y se lleva no sé cuántas cosas. Y a los 6 meses los tengo en la puerta diciéndome, oiga, que es que la planta ya no da. Y claro, te vas a ver y dices, pero oiga, pero no habíamos quedado que iba a poner usted 3 bombillas LED y para la radio nada más y que no iba a hacer nada más. Por eso hay que ser realistas y decir, de entrada, qué es lo que quiero tener y se calcula para el día más desfavorable del año, que es diciembre. Para que en diciembre, durante 3 días, puedan tener ustedes autonomía completa. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Muy amable. Veo que no hay manitas. Yo me voy a permitir hacerte una pregunta, Jesús. Parece que esto es relativamente fácil en una vivienda unifamiliar. En un bloque de pisos, ¿cómo lo ves? Igual de fácil. Sí. Igual de fácil. Hay que ver las terrazas que se disponen, las cubiertas que tenemos y ver cuál es la superficie. ¿Qué es lo que se puede hacer en los bloques de pisos? Pues en los bloques de pisos hay las facturas comunes, como son los garajes, el ascensor, los ascensores, las zonas de escalera y demás. E incluso si sobrase algo, se podía prorratear a lo largo de los vecinos, lo que pasa que tendría que ser suficientemente interesante porque hay que poner un contador a cada uno. Pero igual, en principio se debe pensar para las zonas comunes y los gastos comunes. Pero sí, igual, exactamente igual, no hay ningún problema. Y una más. Esto es lo bueno del nuevo Real Decreto. Yeah. El autoconsumo compartido. Lo más interesante, desde luego. Sí, sí, porque no excluye a las viviendas verticales. O sea que el que tiene un chaleo tiene claro, pero el que tiene una vivienda vertical, ¿por qué no se va a poder aprovechar? Fíjese, le voy a contar algo. En el 2000, Clinton estuvo en el 2007 o 2006, ¿no? En el poder, ¿no? Bueno, cuando estuvo Clinton de presidente, él puso un objetivo y el objetivo es tener 5 millones de tejados fotovoltaicos en Estados Unidos en 10 años. Y vino Reagan y no hizo gracia. ¿No? Perdón, Bush dijo y no lo siguió adelante. Pero ya se pensaba en este tema, ¿no? Y aprovechar todas las cubiertas que se pudiesen aprovechar. Esto, ¿sabe usted quién ahora estamos haciendo cantidad de ellas? Las grandes empresas. Estamos haciendo cantidad de instalaciones para grandes fábricas. Que se están ahorrando un verdadero pastizal en energía eléctrica. Y una cosa más, de cara a una vez que los módulos ya han cumplido con su vida útil, ¿qué solución tienen? La mayor parte es aprovechable porque, vamos a ver, tiene una parte que es el aluminio del marco, que es completamente valorizable. El cristal es un cristal sin impurezas de metales para que los impactos que hay de
Sí, los impactos fenómenos atmosféricos. sí, fundamentalmente de hielo, no los rompan, o sea, porque donde hay una partícula de metal, el cristal puede fracturar. Y también es valorizable completamente. Y lo único que no es valorizable son las obleas y una capa de resina que tiene dentro y que se extrae fácilmente. Y es la parte que hay que reciclar como cualquier residuo electrónico. Muy bien. A ver si se anima alguien más. Pues muy bien. ¿Hay más preguntas? Pues parece que no. Bueno, pues espero haber sido claro. No sé si son temas que Muy son... claro y muy ameno, Jesús. Muy claro y muy ameno. Y además con la posibilidad de poder contar contigo cuando alguien tenga una duda concreta y real, pues no podemos pedirte más. Simplemente agradecerte y muy mucho tu dedicación, tu tiempo y tu pasión, que ha quedado muy Sí, clara. la verdad que ha sido una charla, una conferencia bastante instructiva. Así que te lo agradecemos en nombre de la Universidad Popular y hasta la próxima. Pues nada, cuando queráis. Muy bien. Pues muy bien. De todas formas, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.